Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión va a ser el choque. Y bueno, ¿qué es el choque, no? Bueno, propiamente el choque va a estar definido como una urgencia médica. Ahora, podemos decir que hay choque o que existe algún tipo de choque cuando cuando existe evidencia de una deficiente perfusión sanguínea o de un deficiente riego sanguíneo hacia uno o más órganos de múltiples sistemas del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que realmente está llegando a esos órganos de varios aparatos y sistemas del cuerpo humano, quiere decir sistema nervioso, aparato cardiovascular, sistema respiratorio, etcétera, realmente no va a ser lo suficiente, ¿no? No está cumpliendo la demanda como tal de esos órganos y ¿qué va a pasar? Bueno, que va a existir algún tipo de choque. Y bueno, realmente, ¿qué nos puede dar una pista, un indicio o algo que nos pueda ayudar a orientarnos sobre la existencia de algún tipo de choque? Bueno, existe algo conocido como presión arterial media, PAM, o la tensión arterial media, TAM. Realmente las dos son lo mismo, las dos están correctas, lo único que difieren es la forma de llamarlo y esto se debe a la diversa literatura que tú puedas consultar. Y bueno, la presión arterial media, PAM, está definida como el promedio de la presión de las arterias durante un ciclo cardíaco. ¿Y esto para qué nos sirve, no? Bueno, nos va a servir porque es un parámetro que refleja como tal la perfusión de los órganos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la sangre que realmente está llegando a esos órganos, ¿no? Y si hablamos de que la PAM va a ser un parámetro sumamente importante al momento de estar valorando un choque, ¿qué quiere decir, no? ¿Cuáles van a ser los parámetros o cómo puedo saber yo que mi paciente realmente tiene una PAM buena, ¿no? Que realmente sea eficiente, que sea eficaz, que le esté ayudando realmente. Bueno, pues una PAM arriba de 60 milímetros de mercurio va a mantener bien profundidos los órganos. Eh, Arriba está perfecto, pero ¿qué pasa cuando la PAM está por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Sobre todo por un tiempo considerable. Bueno, que realmente los órganos no están recibiendo ni los suficientes nutrientes o nutrimentos y sobre todo el suficiente oxígeno, que es lo principal y lo más importante que transporta la sangre. ¿Y qué puede pasar? Que entonces, como no está llegando la suficiente sangre, vamos a valorar por isquemia. Y si empezamos a valorar por isquemia, podemos llegar incluso a estar valorando algún tipo de infarto. Y bueno, ya que vimos que la presión arterial media va a ser un parámetro sumamente importante al momento de estar valorando un choque, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo la podemos calcular? Y realmente es un parámetro muy fácil de calcular. Para esto tenemos que echar mano como tal del valor que hayamos obtenido al momento de estar tomando la presión arterial del paciente y la PAM va a ser una presión sistólica más dos presiones diastólicas entre 3. Y bueno, a manera de que me entiendan mejor, les puse un ejemplo y este dice: paciente masculino de 18 años de edad con una TA de 120-80 milímetros de mercurio. Como ya habíamos dicho, va a ser una sístole, en este caso 120, dos diástoles, que son 80, como van a ser dos, va a ser 160, las vamos a sumar, nos queda 280 y ese 280 lo vamos a dividir entre 3. ¿Qué nos va a dar de resultado? 93.33 milímetros de mercurio. Y si ya habíamos dicho que arriba de 60 milímetros de mercurio van a mantener bien perfundidos esos órganos, ¿qué quiere decir? Que los órganos de este paciente se encuentran bien perfundidos. Y bueno, continuamos con el choque. Y el objetivo de la reanimación inicial va a ser como tal asegurar las vías aéreas, la respiración y la circulación adecuada. Antes de administrar algún tipo de tratamiento, sea cual fuese, por mínimo que sea, tenemos que valorar
o establecer de inmediato un diagnóstico o una hipótesis clínica de trabajo. ¿Qué quiere decir? Algo sobre lo que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque no puedes administrar cualquier tipo de tratamiento si realmente no estás sabiendo por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces no tiene coherencia. Y bueno, las pistas o algo que te puede ayudar sobre todo a establecer tu hipótesis clínica de trabajo van a ser estas, que son las causas más comunes de choque, entre las que tenemos hipotensión con gasto cardíaco elevado, choque séptico, función deficiente de bombeo cardíaco, choque cardiogénico y choque hipovolémico. Vamos a decir entonces que el choque es un estado crítico común, por lo que el paciente debe ser admitido inmediatamente en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, o a lo mejor que se puede presentar en la atención, es decir, mientras tú estás tratando a un paciente que ya está en estado grave. Entonces, ya después de todo esto que hemos visto, ¿qué es el choque, no? Bueno, a manera rápida, didáctica y sobre todo práctica, va a existir choque cuando existe evidencia de un riego sanguíneo deficiente en órganos de múltiples sistemas. ¿Y qué puede incluir el choque? Bueno, puede incluir taquicardia, taquipnea, una PAM baja que ya vimos que nos va a informar sobre la perfusión que está recibiendo ese órgano, diaforesis, piel y extremidades mal irrigadas. ¿Y cómo vamos a saber que están mal irrigadas? Bueno, como hay un riego deficiente de sangre, la piel está pálida y sobre todo está fría. Alteraciones del estado mental y disfusión de la excreción de orina. Y bueno, aquí sobre todo al momento de estar valorando o de estar trabajando en tu hipótesis clínica de trabajo sobre lo que vas a estar trabajando para darle tratamiento inmediato a ese paciente, tienes que poner o hacer mucho hincapié en la tensión arterial, sobre todo si el paciente está hipotenso. ¿Por qué? Porque realmente es un dato muy común que aparece en el choque. Además, es fácil de medir. Cualquier profesional de la salud lo puede valorar y es algo que tienes a la mano. Realmente no implica a lo mejor más material, más conocimiento, más tiempo, como a lo mejor puede ser un eco o algún otro tipo de estudio, ¿no? Y sobre todo porque el choque va a ser siempre, siempre el resultado de una hipotensión extrema. Y aquí, como ya habíamos dicho que tienes que poner muchísimo hincapié, que tienes que poner muchísima atención al momento de estar valorando la TA del paciente que venga o que llegue al área de urgencias con un choque. Tienes que poner mucha atención porque hay pacientes que incluso con hipotensión moderada, es decir, menor de 60 sistólica y menor de 90 diastólica, realmente no siempre viene acompañada de choque. Además, el choque también puede ocurrir incluso cuando la TA está elevada. Y bueno, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones del choque? Bueno, una manifestación temprana del choque va a ser la hipoxia. ¿Por qué la hipoxia? Bueno, porque ya habíamos dicho que el choque va a ser como tal un riego deficiente en un órgano. ¿Y qué transporta la sangre o cuál es una de las funciones principales de la sangre? Bueno, transportar oxígeno. Recordemos que los eritrocitos van a transportar la hemoglobina oxigenada. Entonces, ¿qué pasa si esta sangre es eficiente? Que realmente no está llegando mucho oxígeno a ese tejido y por lo tal hay hipoxia tisular, es decir, poco oxígeno en los tejidos. Un segundo signo de choque que se debe de considerar va a ser una reacción inflamatoria sistémica acompañante. Y bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Bueno, va a ser el riego sanguíneo deficiente y la reanimación sistémica reperfusión. Y como tal, van a iniciar una respuesta inflamatoria sistémica grave que conduce al choque. Y bueno, ya les dije un montón de
palabras a lo mejor un poquito complejas, pero realmente es fácil de entender y a manera de que me entiendan mejor, porque yo sé que se pueden confundir, les voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a pensar o a imaginar que estamos en el corazón, ¿no? Y que esta va a ser una arteria coronaria. ¿Cuáles van a ser las arterias coronarias? Bueno, pues propiamente las que van a irrigar o las que le van a proporcionar sangre oxigenada al miocardio. Entonces, por alguna razón, aquí ya se presentó algo que está obstruyendo esa arteria coronaria. ¿Y qué puede obstruir una arteria coronaria? Un trombo, a lo mejor puede haber compresión, una embolia, musculitis, que a lo mejor se hayan inflamado como tal las capas de ese vaso y lo estén, bueno, haya una constricción, algún espasmo, disfunción, ateroma, hiperviscosidad, lo que sea, ¿no? Bueno, regresemos al ejemplo. Como tal, está tapado. ¿Qué pasa si entonces ese tapón, sea cual fuese la razón o el nombre, la causa, qué pasa, no? Entonces detiene, obstruye, ya no deja pasar como tal la sangre. ¿Qué va a pasar? Isquemia. Entonces la obstrucción de esta arteria nos va a generar isquemia. Hay una obstrucción, una reducción del flujo sanguíneo, justamente porque no le están dejando pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la repercusión de que haya isquemia? Hipoxia. Porque si realmente ese tapón no está dejando fluir, no está dejando pasar a la sangre, entonces esa sangre oxigenada, ese oxígeno que iba en la sangre ya no llega, por lo que se genera hipoxia, que son niveles bajos de oxígeno. ¿Qué va a ser la reperfusión posterior? Bueno, la reperfusión posterior, imaginemos que ese tapón, de tanto que está haciendo presión la sangre, de que realmente quiere continuar su camino, mueve el tapón, entonces sigue su camino. ¿Qué va a pasar? Pues está perfundiendo, ¿no? Está reperfundiendo, sigue su camino. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto porque la reperfusión posterior, a lo mejor nosotros podremos pensar, bueno, es bueno, ¿no? Porque ya está regresando como tal la sangre a su camino, a su dirección, ya se están cumpliendo esas demandas. Sí, pero puede ser realmente peligroso, ¿no? Realmente esto puede generar un mayor daño a los tejidos. ¿Por qué? Porque ese oxígeno puede soltar o liberar radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, pues van a ser sustancias que conducen al daño y a la muerte celular. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que, bueno, voy a regresar un poquito a las diapositivas. Ok. Dice reacción inflamatoria sistémica acompañante. Riego sanguíneo deficiente, que ya hemos dicho, no está llegando suficiente sangre a ese órgano. Y la reanimación, que es propiamente lo que ya les había explicado, que por alguna razón se detiene el flujo sanguíneo, pero de repente vuelve ese flujo. ¿Qué va a pasar si hay una deficiencia? Y esta reanimación, que no haya suficiente sangre y por ende suficiente oxígeno en un órgano y de repente le estemos llenando de oxígeno, ¿no? Bueno, pues esto como tal lo va a ver como el cuerpo como una amenaza, como una lesión, como algo que pone en riesgo, sobre todo porque ya habíamos dicho que conduce los radicales libres que suelta el oxígeno a un daño, a una muerte celular, lo va a ver como amenaza. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a programar una inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación va a ser como tal ese mecanismo de defensa, ¿no? Como esa, ese medio por el que el cuerpo va a estar defendiendo a todos esos órganos. Entonces, el primer signo va a ser hipoxia. Ya habíamos dicho que si no, o bueno, si hay un riesgo deficiente de sangre, obviamente va a ser un nivel bajo de oxígeno, hipoxia tisular. Y el segundo, una reacción inflamatoria. ¿Y por qué? Porque primero teníamos muy poco oxígeno y luego sobresaturamos a
ese tejido de oxígeno. El oxígeno suelta radicales libres, lo que causa lesión o muerte celular. El cuerpo lo ve como una amenaza y ¿qué va a pasar? Entonces se inflama, programa una inflamación para decir, no, cuidado, y es una manera de protección al cuerpo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la presentación. Les voy a subir a otra, pero creo que esta estuvo buena como para una introducción al choque. Realmente el choque acarrea muchas cosas y hay diversos tipos de choque, pero sí es importante que entiendan todo esto porque son